Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, de podernos congregar, Señor, como familia espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos acompañan por primera vez, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana, Señor. Gracias porque hemos visto siempre tu mano, Señor. Gracias porque si no fuese por ti no estaríamos en este lugar, Señor. Ayúdanos a entender el privilegio que hay, Señor, en este tiempo de poder congregarnos, aprender de ti, Señor. Ayúdanos a que tengamos un corazón enseñable, Señor. Ayúdanos a que quitemos todo prejuicio, Señor, toda resistencia al cambio, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para que algún día, Señor, podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yo le pido otro favor. No deje que nadie lo desconcentre, que nadie le hable. No se me vaya a dormir, por favor. Eso sí se le pido. Y el título del tema de esta primera entrega, esta primera parte, se llama Simplemente Buenas Nuevas. Este es un tema que de manera personal el Señor me ha permitido venir estudiando un poco más profundo. Para la persona que lleva un tiempo, un caminar con el Señor, este no es un tema ajeno, ¿sí? A lo que es las buenas noticias, o ¿alguien sabe cuál sería la otra definición? El evangelio, ¿cierto? Nosotros podemos considerar que ya tenemos total claridad en lo que consistiría vivir o predicar el evangelio, pero no es tan superficial como uno quisiera creer. Hay muchísimo por ahondar. Si uno se tomara el tiempo con detenimiento, va a encontrar cosas muy valiosas, y es una de las razones por las cuales el Señor nos ha apartado para un uso específico, para que, así como Pablo, lo vamos a ver más adelante, lo que lo inspiraba más era poder predicar las buenas nuevas del reino del Señor. Hoy no vamos a hacer tanto enfoque en la parte del reino, creo que hemos trabajado mucho, pero vamos a trabajar en la parte de lo que son las buenas nuevas o el evangelio. Y yo quisiera comentar con algo que no tiene mucha relación con esto, pero que esta semana me llamó mucho la atención, y es que en momentos cuando uno está en necesidad o de pronto, por ejemplo, no se siente bien, me llamó la atención que lo primero que hace, o lo que ejemplo me pasó, es que las personas que están al lado, lo primero que, si usted no se siente bien, usted dice, no me siento bien, lo primero que a veces las personas hacen, ¿qué sería? ¿Traer qué? Lili, traen agua, ¿cierto? Hay como una relación entre agua y bienestar, ¿cierto? Si usted no se siente bien, ¿quiere agua? ¿Cierto? O sea, como que yo digo, pero ve, me pareció muy curioso. Yo decía, ve esa sensación, porque uno asocia, lo primero que se le ocurre es traer agua, ¿sí? Y en la palabra del Señor nos muestra que el agua verdadera, la que si bebiéramos de ella, no tendríamos jamás sed. Y dice que aquel que bebe de esa agua, brotarán manantiales desde adentro. O sea, imagínense. Y yo digo, wow, si cuando uno no se siente bien, lo primero que uno asocia es el agua, ¿cierto? Ahora imagínense que el que da el agua verdadera, ¿cierto? Ese es el Señor Jesucristo. No hay ningún agua que se pueda parecer a esa. Sí, a veces uno toma agua y como que, uy, sí me sentí mejor. Pero Él dice, yo doy un agua que no se parece a ninguna otra. Solo quería comentarles que me llamó eso mucho la atención, no tiene nada que ver con el tema, pero me llamó la atención. Hay 3 objetivos que con ayuda del Señor quisiera que cumpliéramos esta tarde. Y la primera es despertar en la iglesia el sentido real del evangelio, ¿sí? No es del concepto de lo que yo he aprendido, si llevo mucho o muy poquito tiempo, sino de lo que a partir de este momento el Señor nos va a ayudar a ahondar más. El siguiente es incrementar a través del mensaje de Jesús el deseo de vivir la buena noticia. Que yo sepa qué es el evangelio no significa que yo esté viviendo el evangelio,
¿sí? Y como tercero es blindar al creyente de caer en temas con buenas intenciones, pero distorsionados de la verdad. Ya vamos a entender un poquito más cómo vamos a ir cumpliendo esos tres objetivos. Y quisiera comenzar comentando que la fe cristiana, en sus formas tempranas, es presentada como las buenas noticias. Este es el significado original de la antigua palabra que es traducida al español como evangelio. La idea de ver la fe cristiana como noticias, yo le quiero hacer algo, vea. Váyase haciendo una pregunta a usted en este momento, se la va a responder hasta el final del tema. ¿Usted ve la fe cristiana como una noticia o como qué la ve? Porque el evangelio significan buenas nuevas o buenas noticias. Pero mi pregunta es para usted y yo me la he hecho y me la sigo haciendo. ¿Yo veo esto como una noticia o qué es el evangelio? Porque el Señor nos llama a que ¿qué? A que vivamos su evangelio, a que prediquemos ¿qué? Su evangelio. Entonces, estas son noticias que son buenas en sí mismas y que irónicamente para muchos son una simple noticia y ya. Incluso para aquellos que sabemos en teoría qué es el evangelio, a menudo fallamos en apreciar la importancia del hecho. Nosotros necesitamos pedir empezar de nuevo y entender qué son las buenas noticias que Jesús mismo anunció y habló a sus seguidores para anunciar también. Esto es una tarea que hizo el Señor Jesucristo y encomendó a sus discípulos que hicieran lo mismo. Y esta es una instrucción que tenemos a hoy en día. La mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, nunca nos preguntamos a nosotros esta pregunta. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a comenzar desde el versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Dice así: entonces Jesús, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿De dónde venía Jesucristo? De ser tentado en el desierto, ¿cierto? Después de un ayuno de 40 días, ¿cierto? Y que el enemigo lo tentara. Y esto es lo que sucede siguiente. Escuche esto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice en otra versión, y las noticias acerca de Jesucristo rápidamente se regaron por toda la región. Dice el 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, entendamos cuáles son las buenas nuevas. Aquí lo está explicando el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Entonces dice, dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y a qué? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor, ¿cierto? Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, mire, esto es muy importante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se cumplió? La profecía, esto es lo que está citando, es Isaías 61. Y dice, esto se está cumpliendo, las buenas nuevas se están cumpliendo hoy delante de ustedes. Dice el 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no este es el hijo de José? Entonces, más adelante, ahí nos muestra que Jesús es donde está, en Nazaret, y le dice Jesús, dice, ¿no dice el proverbio que médico, sánate a ti mismo? Y unos versículos más adelante, lo que van a hacer con Jesucristo, con Jesús, es intentarlo matar. Lo quieren tirar por un acantilado, después de que eso sucede. Entonces, él dice que hay algo que siempre me ha llamado la atención. La Biblia dice que cuando lo intentan lanzar, Jesús pasa por el medio de ellos y se va. O sea, que eso nos confirma que nadie le podía quitar la vida sino hasta que él mismo la entregara, ¿cierto? Nosotros asumimos que nosotros entendemos el evangelio porque este parece muy familiar y así ha sido afianzado a través del tiempo en nuestra vida. Yo le pregunto algo, ¿quién de aquí nunca ha escuchado qué son las buenas nuevas o el evangelio? ¿Hay alguien aquí que diga, jamás en la vida yo lo he escuchado? No, creo que entonces cada uno tenemos un concepto de lo que... Y estoy seguro que si de pronto hacemos el sondeo, posiblemente no todas las respuestas son iguales, ¿cierto? Y la idea es que nuestras respuestas no simplemente sean iguales, sino que sean las... ¿Qué respuesta? La del Señor, la que el Señor Jesucristo vino a anunciar. Así nosotros saltamos la relevancia de por qué el cristianismo viene a nosotros en forma de un anuncio de las mejores noticias posibles. Así es que comienza esto a nacer. No es simplemente se hizo un nuevo grupo, vamos a crear una nueva religión, sino que esto nace como una muy buena noticia y no simplemente una muy buena, como la mejor noticia que la humanidad en cualquier tiempo pudiera esperar o quisiera escuchar durante toda su vida. Esto es una muestra de que, por ejemplo, las buenas nuevas, cuando Jesucristo dice, y hoy se cumplen delante de usted, esto fue ¿cuánto hace? Hace más de 2000 años. Y para nosotros 2000 años después sigue siendo una noticia que nos alegra. Pero la pregunta es, ¿cuál noticia es la que nos alegra? ¿Qué de todo el mensaje es el evangelio? Porque a veces nosotros podemos entrar en cosas, un ejemplo, el pueblo judío estaba esperando que se cumplieran esas buenas nuevas, esas buenas noticias para ellos. Y se le cumplieron. ¿Y qué querían hacer con Jesucristo? Matarlo. La palabra evangelio ahora acarrea diferentes significados. Cuando nosotros hablamos del evangelio de verdad o de la verdad, lo utilizamos cuando queremos hacer énfasis en cuán confiable es algo. La Biblia a veces lo llama el evangelio de verdad. ¿Por qué? Porque queremos hacer énfasis de que no hay error en este evangelio, ¿cierto? Que si usted sigue este evangelio no lo va a llevar a hacer algo malo, no lo va a llevar al error. En algunas iglesias, predicar el evangelio significa explicar cómo volverse cristiano. Una fórmula para estar seguro de que nosotros llegamos al cielo sanos y salvos. Entonces, para algunos, ¿qué puede ser el evangelio? ¿Cómo volverme cristiano? Y simplemente eso. Para otros puede ser, yo creo que aquí lo escuchamos más, han escuchado el género de música gospel. Entonces evangelio, nosotros sabemos que en inglés se llama gospel.
para otros puede ser simplemente un tipo de música, el evangelio o música evangélica, ¿cierto? Y simplemente eso podría ser lo que llamaríamos evangelio o evangélico. Aunque a menudo este tipo de música da la impresión de que algo emocionante está pasando. Pero cuando Jesucristo y los primeros cristianos hablaron de buenas noticias, lo cual hicieron mucho, ellos quisieron decir mucho más de lo que vimos antes, más de esas tres cosas que mencionamos de que podría ser el evangelio. Ellos realmente vieron esto como una noticia y ellos creyeron estas noticias como algo bueno, algo que es digno, escuche esto, de anunciar lo más ampliamente posible. Muchas iglesias y muchos predicadores cristianos y maestros muchas veces ignoramos esto. A veces nosotros vivimos una versión alejada de lo que es el evangelio y como creemos que se parece, le ponemos el nombre de evangelio. Entonces, porque, no sé, pueda saber una, dos o tres o mil cosas acerca de la Biblia, no quiere decir que yo esté viviendo el evangelio. Porque, ¿qué es el evangelio? Mire, ¿cuál es la tarea de hoy? Que podamos entender que el evangelio son noticias. Y vamos a ver unas diferencias que se parecen, pero no es igual. Y a veces esto es lo que quema y desgasta, vivir algo que no es. Usualmente las personas fuera de la fe cristiana no se dan cuenta que esto es lo que se supone que el cristianismo es. ¿Qué es el cristianismo? Una buena noticia. Tengamos en cuenta este ejemplo. Les quiero poner un ejemplo para que podamos entender un poco más qué es esto de una buena noticia. ¿Por qué noticias? ¿Por qué no otra cosa? Quiero que yo eso quiero que ustedes se imaginen. Yo lo voy a comenzar a relatar algo y quiero que usted se lo imagine. Y eso nos va a ayudar a entender y a agarrar un poco más de lo que es una muy buena noticia. Piense en este escenario. Usted está sentado tranquilamente en un café con un par de amigos. Piense en eso. Y repentinamente a la puerta del café un extraño golpea y entra de una manera emocionada y exaltada y parece en su cara gritar buenas noticias. Llega y todo su ser refleja algo bueno y grita buenas noticias. Y dice, ustedes nunca adivinarán la más grande noticia que ustedes puedan imaginar. Piensen en ese escenario. Llega alguien de manera violenta y dicen, buenas nuevas. Unas buenas nuevas que ustedes nunca podrán imaginar. ¿Qué sería lo siguiente que usted pudiera pensar después de eso? Usted y yo nos podríamos preguntar, ¿y este de qué está hablando? ¿Cierto? Como O podríamos preguntarnos, ¿qué podrían ser esas buenas noticias? ¿Cierto? Pues, ves, llegó, algo pasó, algo bueno tuvo que haber pasado, ¿cierto? O, ¿qué justifica a este extraño entrar de esta manera al café y gritar a extraños acerca de esto? ¿Nosotros qué tenemos que ver con lo que de pronto a él le pueda alegrar? ¿Cierto? Imaginémonos un posible escenario, vamos a imaginarnos tres escenarios. El primero, quizás el doctor le dijo a él que habían encontrado la cura para la enfermedad de su hija que estaba a punto de morir. Esto podría ser una muy buena noticia en efecto, al menos para su familia más cercana y amigos, pero eso no explica por qué él anuncia esto a extraños, ¿cierto? No podría decir, bueno, de pronto recibió una muy buena noticia y la quiere compartir, pero ¿por qué se la quiere compartir a extraños? ¿Cierto? Miremos otro posible escenario. Quizás él escuchó acerca de su equipo local que había ganado y tuvo una gran victoria en contra de su peor rival. En muchas partes del mundo, esto se celebraría como una muy buena noticia.
¿cierto? Mi equipo ganó. Aunque los aficionados más apasionados probablemente estarían en el pub viendo el partido con él, ¿por qué este extraño llevaría la celebración a personas que no son fans en un café? Puedo decir, ganó, y se voy para un café y la mejor noticia. Pero ¿por qué hay extraños? Y el tercer escenario podría ser, quizás en una región con alta tasa de desempleo y pobreza, él encontró que hay una gran reserva de carbón, petróleo, gas. Repentinamente eso podría crear miles de empleos y sería un nuevo comienzo para muchos. Nosotros podríamos conocer lugares o personas tranquilas que a raíz de esa noticia podrían entrar en una gran emoción y gritarían las buenas nuevas a todo el mundo. Esto podría justificar tal dramático anuncio, ¿cierto? Eso podría ser 3 posibles razones por las que este extraño entra y anuncia que hay buenas noticias. Miremos esto. Primero, las noticias en cada caso no son algo que ha sucedido de la nada. O sea, cuando hay una noticia, no es que algo sucedió de la nada. Ya vamos a entender esto un poco mejor. Cada uno de los anuncios que se han mencionado asumen un contexto más largo. Si nosotros solo simplemente escuchamos buenas nuevas, la mejor noticia que usted jamás hubiese podido querer escuchar está sucediendo, necesitan un contexto más largo para que yo las pueda entender. Si no hay una razón detrás de eso o una explicación detrás de eso, pues no logro entender por qué son buenas nuevas. Asocie esto con lo que Jesús está haciendo. Dice, y las buenas nuevas se están cumpliendo hoy delante de ustedes. ¿Por qué para los judíos no eran buenas nuevas? Piénselo. ¿Cierto? Las noticias asumen un contexto más largo, como si este fuese un nuevo e inesperado desarrollo dentro de una noticia mucho más larga. En el primer caso, el anuncio puede apuntar a la historia de un niño enfermo y a punto de morir. El segundo, una larga historia y bien conocida de la rivalidad entre 2 equipos. La tercera viene del contexto de una lenta y enfermante situación para una región. Las noticias en cuestión crean sentido, escuche esto, la noticia en cuestión crea sentido solamente dentro de un contexto más largo. Únicamente conociendo el trasfondo de la historia podemos entender por qué este anuncio es una buena noticia. Y esta es una de las razones por qué las buenas nuevas o el evangelio no son buenas noticias para muchos. Porque si yo no entiendo en qué contexto están, son muy difíciles de entender. Piensen en el extraño que llega gritando, buenas nuevas, pero buenas nuevas ¿de qué? Podemos imaginarnos muchos escenarios. Segundo, esa noticia es acerca de algo que ha pasado, la noticia siempre es acerca de algo que ha pasado y a causa de eso todo se da diferente. Esa noticia tiene gran importancia y crea un gran impacto y tiene consecuencias que afectan todas las vidas humanas. Cuando nosotros ponemos las buenas nuevas dentro de un contexto más largo, escuche esto no es simplemente un asunto de, bueno, suena interesante, pero volvemos al estado inicial donde estamos. Cuando nosotros realmente entendemos las buenas nuevas, tiene un efecto en nuestra vida que cambia totalmente nuestro caminar hacia el futuro. ¿Cuándo no pasaría eso? Cuando para mí esas no son buenas noticias. O son, muy interesante tu punto, muy interesante, muy bonito, pues es válido, pero no produce ningún efecto en mí. El ejemplo, el niño estará mucho mejor, dice aquí, el niño estará mucho mejor o la región entera se recuperará. La vida ha sido transformada por esa noticia. Buen ejemplo, el niño estaba enfermo, ¿cierto? Y la noticia es que encontraron la cura, ¿cierto? Esa noticia cambia mi vida de ahí en adelante. Tiene un efecto diferente, mi vida ya no vuelve a ser igual. O como en la región que tiene una alta tasa de desempleo.
para sus habitantes no vuelve a ser igual. Esa noticia tiene un efecto que cambia la vida de las personas. Y tercero, las noticias, escuche esto es muy importante. Las noticias introducen un periodo intermedio de espera. Podría pasar que el niño todavía esté en el hospital, pero en vez de estar esperando ansiosamente y triste, nosotros ahora estamos esperando con emoción y alegría porque el niño estará mejor y vendrá a casa pronto. Escuche esto. Todo esto es para que nos podamos ayudar y apalancar y entender por qué son noticias. Porque digo, mire, toda noticia produce un tiempo de espera. Entonces, le dijeron, ¿hay una cura para el niño? ¿El niño ya fue sano? No, ¿cierto? Pero ya encontraron la cura. Entonces, yo ya no estoy con esa zozobra de qué va a pasar, sino que con alegría y esperanza, yo estoy esperando a que eso se cumpla. Pero tiene que haber, eso me pasa a mí mucho, cuando a mí me encanta la tecnología. Entonces, mi esposa, yo le cuento, mira que salió esto, mira que salió esto, mira que salió lo otro, mira que salió. Entonces, mi esposa me dice, pues cómprelo. Yo le dije, no, es que hasta ahora salió en China. Y toca si lo quisiera comprar, me toca esperar, ¿cierto? Y como aprendo a esperar, pues ya se me pasan las ganas y ya digo, ya no lo quiero comprar. Pero entiendo que, un ejemplo, si ustedes quieren ver hoy, en el mundo están saliendo muchísimas noticias, ¿cierto? Muchísimas noticias. ¿Se cumplen inmediatamente? No, pero todas las decisiones que ustedes están tomando en el mundo van a tener un efecto en el futuro cercano. Hay un periodo de espera, ¿cierto? Y esa es una de las características de una noticia. Pero acuérdese, lo que está diciendo Jesucristo, las buenas nuevas o las buenas noticias se están cumpliendo hoy delante de ustedes. Y esto es como nace el cristianismo, como un buen mensaje, como una buena noticia. Lo que las buenas noticias regularmente hacen es poner un nuevo evento dentro de una historia pasada. Apunta a un maravilloso futuro y así introduce a un nuevo periodo en el cual, en vez de vivir sin esperanza, las personas ahora están esperando con emoción lo que ellos saben que está en camino. Esas son las noticias. Ahora, las buenas nuevas cristianas están basadas en algo parecido. El Evangelio de Jesucristo viene como noticias dentro de una historia mucho más larga, y esto apunta a un maravilloso nuevo futuro e introduce un nuevo periodo de espera que cambian nuestras expectativas. Ese es el Evangelio. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 15, versículo 15. Acuérdense, Romanos se acaba en el capítulo 16 y aquí Pablo está escribiendo ya casi la despedida, sus saludos personales a muchas personas que han trabajado con él en el ministerio, en la predicación del Evangelio. Y mire lo que les dice, miremos qué dice ahí. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios, 16, soy ¿qué? Mensajero especial de Cristo. Perdón, de Cristo Jesús enviados a ustedes. ¿Los quiénes? Los gentiles. Les transmito ¿qué? La buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Miremos el versículo 18. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje. ¿Cuál mensaje? Las buenas noticias. Y de la manera en que he trabajado en ellos. Ese es el deleite de Pablo. Por eso la altísima efectividad de cómo Pablo a través de sus viajes misioneros tuvo tan gran impacto en la predicación del mensaje del Evangelio. Ahorita con detalle vamos a ver unos casos especiales.
La manera en que Pablo, mire, es que el mismo problema que tuvo Pablo es el mismo problema que tenemos hoy. ¿Cómo presentar el evangelio como lo que es? Como una buena noticia. Cuando él tenía que presentar la buena noticia, él estaba enfrentando algo muy fuerte, y era a personas que no tenían un Dios, tenían multitud de dioses. ¿Qué podría ser la diferencia de que mi buena noticia fuera mejor que la noticia de ellos? Y es muy parecido a lo que pasa hoy. Hoy tenemos nuestros propios dioses personales donde nuestra confianza está depositada, ¿cierto? O esos ídolos que es los que nos dan seguridad. Pensemos por un breve momento cuál es la situación actual de las personas que que no conocen del Señor. ¿Qué es lo que los motiva a vivir? ¿Qué es lo que produce gran emoción en sus vidas? ¿Un buen negocio? ¿Éxito profesional? ¿Realización personal? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo le puedo presentar a ellos que no conocen? ¿Qué es una mejor noticia que la que ellos están viviendo? Miremos el 19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Dice, de esa manera que presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. No sé cómo se pronuncia esto, yo lo intenté, pero no sé si es una I, no sé si es una doble L. Ilírico. Dice que esa región, escuche esto, está a 1400 millas de Jerusalén. Eso es algo que no está cerca, ni hoy, ni en avión, ni en carro. Eso es extremadamente lejos. Dice, y así con toda plenitud, ¿qué hizo Pablo? Les presentó la buena noticia a regiones que jamás habían escuchado el buen mensaje del Señor Jesucristo. Porque ¿cuál era la misión de Pablo? La predicación de la buena noticia, ¿a quién? A los gentiles, a los que no habían escuchado esta buena noticia. Pero ¿cómo la entendió Pablo? Como una buena noticia. Dice, vámonos al versículo 20. Mi gran aspiración siempre que ha sido ¿qué? Predicar ¿qué? La buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. 21. He seguido el plan que mencionan las escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. 22. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. ¿Por qué Pablo no ha podido ir? Dice, porque estoy ocupado en algo mejor. Porque con diligencia y prontitud quiero presentar el mensaje donde jamás ha sido escuchado. ¿Qué dice el 24? Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Siguiente. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. 25. Sin embargo, escuche esto, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, escuche esto, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda, ¿para qué? Para los creyentes de Jerusalén que son pobres. ¿Por qué prepararon esa ofrenda? Ya sabemos para quién, pero ¿por qué la prepararon?
En el 27 la vamos a ver. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado, escuche esto, que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales ¿de qué? ¿De la qué? De la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. ¿Sabe qué pasó? ¡Ah, qué noticia tan espectacular! Lo mínimo que podemos hacer es ayudar a nuestros hermanos que están en pobreza. Algo cambió. Yo no saco plata y doy la plata porque sí, sino que tiene que haber algo, tiene que cambiar en mi vida. ¿Por qué ayudamos a la obra del Señor? Porque hemos recibido la mejor noticia que jamás hubiésemos creído poder escuchar en esta tierra. Lo están haciendo naciones que no conocían del Señor. Algo, eso a mí me enciende. Porque yo digo, a veces vivimos algo que creemos que es el Evangelio y no es el Evangelio. Yo me cuestiono, yo vivo estas buenas noticias y me doy cuenta que muchas veces no me acerco ni al 1%. Estoy lleno de un montón de excusas. Creo que por asistir a la iglesia estoy viviendo el Evangelio. Y venir a la iglesia no significa que estás viviendo el Evangelio. Que hay que venir, hay que venir. Pero ¿qué produjo en estas personas que dijo, lo mínimo que podemos hacer es ayudarlos? Tiene que ser una noticia muy maravillosa. 28. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlas a ustedes de camino a España. En muchas iglesias, las buenas nuevas han cambiado sutilmente dentro de algo llamado un buen consejo. Se enseña cómo vivir, cómo orar, técnicas para ayudar a volverte un mejor cristiano, una mejor persona, una mejor esposa, esposo, y en particular, esto enseña cómo estar seguro de que usted está en el camino correcto para lo que pasa después de la muerte. Ese no es el Evangelio, ese no es la buena noticia. Toma este consejo, se dice normalmente, diga esta oración y usted será salvo. Usted no irá al infierno, usted irá al cielo. Aquí le enseñamos cómo hacerlo. Esto es un buen consejo, no buenas nuevas, no buenas noticias. El punto completo de aconsejar es hacer que usted haga algo para obtener un resultado esperado. Si usted hace algo para obtener un resultado esperado, ese no son buenas nuevas. Usted no noticias, usted no espera algo para hacer un resultado. Si usted sigue un consejo, usted está haciendo algo para obtener algo. Eso es un buen consejo. Ahora, escuche esto, no hay nada de malo en un buen consejo. De hecho, todos lo necesitamos. Pero esto no es lo mismo que una noticia. Un buen consejo no es lo mismo que una buena noticia. Las noticias es un anuncio que algo significante ha pasado. Y buenas nuevas es lo que Jesús y sus primeros seguidores estuvieron envueltos todo el tiempo. No en dar buenos consejos. Hasta este punto alguien podría aquí objetar, mi iglesia o acá o yo no he olvidado las buenas nuevas. Nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, Él tomó nuestro castigo y así nosotros podemos ir al cielo. ¿Estos no son buenas noticias? Si nosotros pensamos que nosotros estábamos destinados para el infierno y repentinamente alguien nos dice que Dios ha hecho algo acerca de eso, ¿no serían esas las buenas noticias? Absolutamente son buenas noticias. Pero esto es lo confrontante y difícil para muchos de nosotros. Esto no es exactamente lo que las buenas nuevas de Jesús y la primera iglesia estuvieron hablando. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el capítulo 4 del libro de Lucas? El Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado en el capítulo 4 del libro de Lucas. ¿Y sabe qué les ha dicho?
y se están cumpliendo ya delante de ustedes. Claro que el Señor murió por nosotros y resucitó. Las buenas nuevas no tendrían sentido si el Señor Jesús no hubiera muerto y resucitado. Pero eso en sí hacen parte de la buena noticia. Pero si yo me quedo solo con eso y digo que es el Evangelio, ese no es el Evangelio, usted le está cortando. En otras palabras, mientras algunos maestros cristianos han intercambiado las buenas nuevas por buenos consejos, otros han preservado el Evangelio como buenas noticias. Pero se está haciendo y diciendo una historia diferente en comparación a lo que quisieron decir los autores del Nuevo Testamento por buenas nuevas. En efecto, las buenas nuevas son sobre Jesús y sobre su muerte y resurrección en particular. Estas buenas nuevas hacen el efecto, escuche esto, de abrir una visión de un futuro más allá de la muerte, y así nosotros vivimos en esperanza y alegría mientras tanto. Pero el esquema usual de que nuestro caminar como principal fin apuntan a dos lugares, cielo o infierno, la cual es un enfoque muy popular en la iglesia, distorsiona las buenas nuevas de la Biblia. Por muchos siglos la iglesia en Occidente ha relatado la historia de una manera desordenada. Está olvidando la historia que hay detrás. Escuche, una noticia tiene un contexto mucho más largo. Lo que está diciendo Jesús tiene un contexto mucho más largo. Si usted se va al libro de Isaías, capítulo 61, va a entender un poco más. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, va a entender cuáles eran estas buenas noticias. Como resultado, las noticias que irrumpen en ellas significan algo significativamente diferente. Y la visión a largo plazo que se abre con estas buenas noticias significan algo diferente. Vamos a ir redondeando. ¿Qué debemos tener en cuenta para que algo clasifique como noticia? ¿Qué? Primero, que sea un anuncio, escuche esto, de un evento pasado. Algo que ya pasó, ¿cierto? Mi equipo favorito ganó. Yo no puedo decir que eso es una noticia hasta que el partido se haya terminado, ¿cierto? Que tenga un contexto más largo dentro de un background y que genere sentido. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Tercero, que sea una repentina revelación de un nuevo futuro que reposa hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que esa noticia produzca un efecto hacia el futuro. ¿Cierto? Un ejemplo. Mi equipo ganó, ¿cierto? Hoy lo celebro. Y posiblemente toda la semana mi vida funcione diferente. La persona que es muy apasionada al fútbol, un ejemplo, ganó el mundial, ¿cierto? ¿Cuántas semanas duró Argentina en el último mundial celebrando la victoria? Muchísimas semanas. ¿Por qué? Porque eso produce un cambio hacia el futuro, produce esperanza. Yo ya no veo la vida de la misma manera. Y cuarto, que tenga una transformación de un momento, escuche esto, de un momento presente y que esté posicionada dentro de un evento que ha pasado y el evento futuro que pasará. El niño le encontraron la cura, ¿cierto? Hay un evento, ya encontraron la cura, ¿cierto? Mi evento actual presente es que el niño ya sano, no, pero estoy posicionado en algo que tiene un efecto en el futuro, ¿cierto? Y se va a cumplir. Y el Señor Jesucristo dice, eso que se había anunciado se está cumpliendo hoy, delante de ustedes. ¿Qué hizo la gente? Este no es Jesús, el hijo de José. Arrepiéntete. Y lo querían matar. Cuando los heraldos romanos, acuérdense que los ejemplos del Señor Jesucristo estaban también muy relacionados al contexto en lo que se estaba viviendo. Escuche esto. Cuando los heraldos romanos llegaban a una ciudad, como un ejemplo, Tesalónica,
anunciando que un nuevo emperador había sido entronizado. Escuche esto, mire lo que no querían decir. Aquí hay un nuevo tipo de experiencia imperial. Y mira a ver si te gusta o te conviene. ¿Cierto? Hay un nuevo emperador. ¿Y el heraldo? ¿Qué es el heraldo? La persona encargada de divulgar los decretos y edictos del rey. Era simplemente, él no tenía opinión propia. Lo que el rey había permitido que se dijera era lo que tenía que repetir. ¿Cómo era un heraldo romano? Entonces, mire esto, no decía, hay un nuevo emperador, mira a ver si te gusta o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Cierto? Eso no quería decir eso. Un ejemplo, querían decir, Tiberio o Claudio o Nerón o quien sea, es el Señor del mundo. Ustedes son los afortunados destinatarios de esta buena noticia. ¿Qué exige él? Tu lealtad y por supuesto tus impuestos. Así es como funcionaban las buenas nuevas romanas. Los heraldos podrían haber dicho, si sigues mi consejo, harás lo que se te diga. Pero este consejo significaba lo que significaba debido a las noticias sobre el nuevo hecho imperial que se había lanzado sobre el mundo, ya sea que el mundo lo quisiera o no, ¿cierto? ¿Dónde nacía el significado? Del hecho que había sucedido. Y los heraldos no daban un buen consejo, ¿cierto? Como se predicaba estas buenas noticias de si te gusta bien, si no te gusta, así eran las buenas nuevas romanas. Terminamos con esto. Acompáñenme a 1 de Timoteo 2:7. Perdón, 1 de Timoteo, 2:7. Acuérdense, esta es una primera entrega. Hay muchísimo más que vamos a poder ahondar acerca de lo que son las buenas nuevas. Esto es un abrebocas. Miren lo que dice Pablo acá. Y yo fui elegido como ¿qué? Si usted se va a la Biblia interlineal, va a la raíz griega, esa palabra va a encontrar que se llama heraldo. Dice yo como heraldo, ¿y qué? Y apóstol, ¿para qué? Para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad, dice, y de la verdad, dice, no estoy exagerando, solo digo la verdad. Cuando cambiamos los detalles sobre la noticia, podemos ver que es así como también funcionaban las buenas nuevas de Pablo. Cambiémosla un poquito. Pablo usó la palabra heraldo para hablar de su propia vocación de anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús. No era como alguien que ofrece a la gente un nuevo tipo de linterna para que puedan ver mejor. Mire lo que está haciendo Pablo. Pablo no estaba dándoles algo para que pudieran ver un poquito mejor en la oscuridad. Era como si dijera que el sol había salido y que si abrías las cortinas verías que ya no necesitabas más antorchas. Pongámonos en pie y vamos a orar. Y quiero terminar con esto orando, como el libro de Romanos en el capítulo 16 y en el versículo 25 dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia. Este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por estas buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las podamos entender como lo que son, como noticias, Señor.
que tienen un efecto, Señor, en nuestra vida, Señor, así como lo produjo en la iglesia de Tesalónica, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas, Señor, vivan por medio de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a comprender, a atesorar esas palabras, Señor, que tú nos enseñaste, Señor. Padre de la gloria, nos quedamos en tu presencia, dándote, Señor, la honra, la gloria y el poder, Señor. Y te damos con este fuerte aplauso, Señor, las gracias, Señor, porque maravillosas son tus buenas noticias, Señor.